Bueno, entonces, para hacer honor al tiempo, nuevamente para los que acaban de llegar, les damos la bienvenida en nombre de Executive Education de la Facultad de Administración a este webinar que va a estar a cargo del profesor Juan Carlos Escobar. Él es administrador de empresas, son un Si posgrado quieres, yo en me gobernanza. presento, no te preocupes, yo me presento ahorita. Adelante, adelante. De todas maneras, Vale, darte las gracias por acompañarnos e invitarlos a todos pues, bueno, a disfrutar de este espacio que nos va a brindar el profesor. muy bien. ¿Me das un favor? ¿Me das compartir pantalla? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Oh, muy bien. Entonces ya voy a poner ya mi presentación. Un segundo que se me presentó un problema acá con el compartir pantalla. Bueno, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿Todos? Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. Creo que a todas, porque creo que todas son mujeres. Bienvenidas a este tema. Me encanta trabajar con mujeres porque son más pilosas que los alumnos hombres. Entonces, bueno, si llegó algún hombre, pues me perdona por el tema, pero me encanta tener alumnas mujeres acá dentro de todos estos procesos. Muy bien, el tema de hoy es todo el tema de People Analytics. Es un tema que me apasiona en términos de números, en términos de sacar conclusiones, porque los datos, pues digamos que siempre hemos dicho que son el futuro del talento humano, pero realmente ya no son el futuro, son el presente. Entonces, basado en eso, el que no esté metido en esto, pues está perdiendo el curso en este momento. Entonces, pues digamos que parte del tema es cómo empezamos a visualizar lo que está pasando y por qué el tema de data es importante. Me voy a presentar, mi nombre es Juan Carlos Escobar, soy egresado de la Universidad de los Andes, tanto de administración como de mercadeo y llevo trabajando en consultoría 18 años, más de 18 años, en de productividad comercial y desarrollo humano y organizacional. Eh, Esto lo hice después de trabajar 18 años en compañías multinacionales de la talla de Unilever, Kimberly-Clark, Randstad, Purina, Nestlé, Toto. Y bueno, he tenido algunas certificaciones de actualizaciones. He hecho un diploma en consultoría con Cámara de Comercio de Bogotá. Me formé en todo el tema de Kenex Analytics, que es parte de lo que veríamos en este curso cuando empecemos este proceso. Me he certificado en evaluaciones de desempeño y bueno, pues también Power BI y otras herramientas adicionales que me permiten tener una visión holística de todo el tema de data y de análisis. He sido miembro de varias juntas y consejos directivos y pues la academia para mí ha sido, pues digamos que un hobby en donde he dictado en universidades tanto locales como internacionales y en donde pues he manejado este proceso de analíticas para talento humano desde hace más de 4 años con la Universidad de los Andes, habiendo trabajado con más de 250, 300 personas del área de talento humano. Bueno, y como lo importante es lo que vamos a ver ahorita, entonces pues vamos a empezar contextualizando el tema. Me gustaría que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta durante el proceso, pues que la pueda formular, que se sientan tranquilos, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, pueden preguntar. Y pues como somos pocos, pues puede ser un poco de conversatorio y de compartir cosas en donde podamos sentirnos cómodos haciéndolo en el momento en que lo consideremos. Entonces, pues lo primero es que hay que entender qué es ese tema del 4.0 y cómo nos está afectando a nivel de talento humano. Y pues hay que entender de dónde viene el tema. Y el tema no es de ahora, viene en toda la evolución que ha habido de las cuatro revoluciones industriales, en donde en cada una de ellas, en la medida en que ha surgido, ha cambiado la forma en que trabajamos y la forma como nos aproximamos al mundo. Entonces, pues digamos que en la primera revolución industrial lo que vemos
es que entra a trabajar la máquina a vapor y eso pues tiene cambios fundamentales porque el esfuerzo del hombre ya es distinto a lo que tenían que hacer antes. Entonces empezamos a ayudarle al hombre en términos de esfuerzo, esfuerzo físico, para después pasar a todo el tema de la era de la producción, en donde, ¿qué es lo que podemos hacer? Con un esfuerzo físico aún menor, podemos hacer muchas más unidades, podemos generar algo que va mucho más allá y eso nos empieza a cambiar la forma en que trabajamos, los horarios de trabajo y absolutamente todo, hasta que entramos a la siguiente etapa, que es la era de la informática. Entonces, pues todos estamos familiarizados, ya empieza a darse todo el tema de robótica, empezamos a ver todo el tema de computadores, todos empezamos a tener inclusive una máquina encima de nuestro escritorio, lo cual nos hace finalmente más productivos y nos lleva a poder pensar más, a tener más tiempo para diseñar estrategias, para ir más adelante en una forma distinta. Y después entramos a todo el tema de la revolución industrial de la digitalización. Y acá pues esto viene con unas cosas que son impresionantes, es todo el tema de Internet de las cosas, todo el tema de las impresoras 3D, el tema de robótica, de miniaturización, el tema de entender más el cerebro, manejo de energías, drones y finalmente todo el tema de inteligencia artificial que empieza a pegarnos en una forma diferente. ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial? Porque si no aprendemos a utilizarla, como lo vamos a ver más adelante, pues vamos a estar muy fuera o rápidamente fuera del mercado laboral y pues eso no es lo ideal. Entonces el tema es cómo lo utilizamos para el análisis de data en una forma sencilla, sin que tengamos que ser grandes expertos en data, pero sí poderla trabajar muy fácilmente. Entonces, para esto, lo ideal es poder saber qué es la inteligencia artificial. Y para eso, pues, lo ideal es poder entender qué es la inteligencia humana y para qué se utiliza la inteligencia humana. Y básicamente la inteligencia humana lo que hace es tomar decisiones para actuar de una determinada forma. ¿Y cómo lo hace la inteligencia? Pues básicamente a partir de la experiencia que tenemos, ¿cierto? A partir de lo que vemos nosotros en el mundo, a través de lo que recordamos del pasado, nosotros empezamos a crear posibilidades y decidir acciones. Entonces, la diferencia entre esa inteligencia humana y la inteligencia artificial, pues ¿dónde está? Pues básicamente en que la inteligencia artificial todavía es incapaz de definir cuál es el objetivo que queremos lograr y nosotros lo podemos definir, lo debemos definir para ayudarnos de la inteligencia artificial para lograr esto. Entonces, cuando estamos mirando esto, tenemos que entender, y a veces no nos cabe en la cabeza qué es eso de la inteligencia artificial, se lo voy a explicar muy fácilmente en esta gráfica, es que la inteligencia artificial nos lleva ¿a qué? A que las máquinas pueden entender y pueden entender como lo hacemos los humanos. Entonces entienden el lenguaje humano tal cual lo hablamos y eso es diferente a lo que teníamos antes. Y se los voy a explicar muy sencilla, de una forma muy sencilla en la siguiente gráfica acá. Y es cuando nosotros entramos a Yahoo o entramos a Google y le decimos, quiero ver animales que no sean elefantes. Automáticamente lo que hace es traernos gráficas de elefantes, ¿sí? Porque la palabra no le entiende. Entonces, por ejemplo, ustedes entran a ChatGPT y ChatGPT lo entiende, que no sean elefantes, entiende ese no. Entonces, eso nos crea una diferencia completamente radical en todo el tema y es que entiende como entendemos los humanos en términos de imágenes, en términos de lenguaje y en términos de otros datos que tenemos. Pero adicionalmente nos ayuda a razonar, ¿cierto? Y entonces puede entender conceptos subyacentes a los que tenemos, formar hipótesis, inferir y extraer ideas a partir de esto. Pero eso nos lleva a un tercer punto y es que aprende. Entonces va aprendiendo de todo lo que vamos viendo, ¿cierto? Se va alimentando y pues eso cada vez la hace mucho más potente. Y finalmente es que como entiende, razona y aprende, también puede interactuar con nosotros de la misma forma en que nosotros hablamos, nos comunicamos y queremos utilizar las herramientas. Entonces, ese es un tema fundamental y cuando ya tenemos inteligencia artificial podemos hacer todo eso que nos ayude a tomar mejores decisiones.
Bien, entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial hoy? Pues fácil. ¿Y por qué nos sirve la inteligencia artificial? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Predecir, entender qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero para predecir, pues nos toca cumplir algunas etapas que las vamos a ver más adelante. Y predecir, pues ya lo vemos. Y miren, pues, qué es lo que estamos viendo ya ahorita. Bien, entonces veamos este video rápidamente. Holy cow. Freaking out. Okay. Bien, tal vez ustedes, no sé si quieren que lo vuelva y lo coloque, no sé si oyeron cuando el carro que estaba filmando, podía predecir que estaba pasando un accidente. Entonces ustedes oyen, por ejemplo, que hay un pitido, voy a volverlo a poner, oíganlo ahí. Bien, Holy ¿qué cow. fue lo que predijo? Freaking Era out. que el carro de adelante no iba a poderse pasar de carril, le estaba pitando y le estaba diciendo tenga cuidado que algo va a pasar. Bien, y a eso es a lo que tenemos que llegar en el tema de talento humano, es poder predecir qué es lo que va a pasar a partir de la data que tenemos, ¿cierto? Para tomar las decisiones que vamos a tomar. Y esas decisiones las tomamos nosotros como personas de talento humano y no las toma la máquina. Bien, entonces ese es un punto súper importante a tener en cuenta. Bien, y entonces, ¿cómo viene todo este proceso de adopción de la inteligencia artificial? Entonces, pues tenemos diferentes tipos de empresas, ¿cierto? En donde las vemos acá en dos ejes. Tenemos por un lado la adopción de la inteligencia artificial, el otro lado tenemos el entendimiento. Entonces, entendimiento bajo, alto, bajo y alto en adopción. Y encontramos que no todas las empresas van al mismo ritmo. Entonces encontramos que hay empresas que entienden lo que es todo este tema de tecnología, que lo adoptan muy rápido y es lo que llamamos los pioneros, que forman más o menos o son más o menos el 18%. Hay otros que son los investigadores que han venido entendiendo, ¿cierto? Que no adoptan mucho, pero han venido entendiendo qué es lo que pasa con el tema y cómo les puede servir, que son el 33%. Después tenemos los experimentadores, que son el 16%. Y finalmente, acá tenemos los pasivos, los que no hacen nada, que son el 34%. La pregunta es, ¿y las compañías donde trabajan ustedes en dónde están? ¿En el 34, en el 16, en el 33 o en el 18? Y la pregunta también es, ¿y dónde están? ¿Por qué? Porque si ustedes están en ese 34 y quieren seguir en el 34, pues casi que podemos pronosticar que vamos a morir en el corto plazo. Bien, entonces, importante es que tengamos una mentalidad distinta, una mentalidad pionera, por lo menos investigativa, donde ya podamos entender un poco más y podamos ir avanzando en este proceso. Ahora, dentro de todo el proceso del curso, lo interesante es que podemos pasar a ser pioneros muy rápidamente, porque todas las herramientas que van a tener, pues son herramientas que pueden aplicar en una forma muy fácil. No necesitan ser expertos de datos, no necesitan saber mucha estadística, ¿no? Pero sí necesitan conocer cómo organizar los datos, hacer algunas funciones que más adelante vamos a ver, para poder utilizar una herramienta que nos hace todo y con base en eso tomar decisiones. Bien, entonces, ¿de dónde viene todo este tema del impacto de la inteligencia artificial en recursos humanos? Pues básicamente por los cambios en la naturaleza y el entorno laboral. ¿Y qué es lo que está pasando? Están pasando cuatro cosas. Lo primero es que nosotros tenemos que asegurarnos de que podamos tener las capacidades y las eficiencias operativas para poder sobrevivir. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay cuatro temas en los que tenemos que abrir los ojos. Y el primero es entender y evaluar los skills del presente y del futuro, ¿cierto? O sea, ver dónde estamos. Tenemos que incrementar la movilidad interna de la gente y potenciar su desarrollo. Es decir, cómo no utilizamos recursos externos, sino podemos irlo alimentando internamente para poderlo desarrollar y para que la gente nos dure en la organización, que es un tema crítico y cada vez más crítico que estamos viviendo, atrayendo el mejor talento externo y reteniéndolo en los momentos en los que lo necesitemos. Y finalmente, con todo esto es poder generarles experiencias memorables como las que deseamos
para los consumidores de nuestros productos. Entonces, si nosotros podemos coger, atraerlo, mantenerlo bien, generar experiencias memorables, pues estaremos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, digamos que el espectro de talento humano, si decíamos hace unos años, pues básicamente lo que hacíamos era manejar nómina y hacer algunos procesos básicos, entonces reclutar y después coger, terminar las relaciones laborales. Ahorita el espectro es completamente estratégico, en donde nosotros tenemos que volvernos la mano derecha de los CEOs. Y para poderlo hacer, pues lo que tenemos que hacer es con data, porque ellos no comen cuento de otro tema. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es el tema? Si nosotros queremos retener el mejor talento, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos manejar? Entonces, el problema que tenemos es que el 74% de los empleados de alto potencial cambiarían la organización por mejores oportunidades de desarrollo profesional. Entonces la gente ya está pensando en eso, es cómo cambio, cómo hago, cómo logro, y es cómo nosotros los podemos mantener motivados dentro de la misma organización. Y finalmente, ¿qué es lo que vemos también? Es que el 59% simplemente dicen, oiga, yo ganaría esta organización simplemente por probar algo nuevo. Y el tema es cómo nosotros podemos tenerlos probando cosas nuevas dentro de la misma organización que estén contentos. Y en la medida en que nosotros tenemos data y tenemos información, podemos definir mejores estrategias para ver qué es lo que tenemos que hacer con la gente que trabaja con nosotros. Fíjense que aquí hay un tema que es bien importante y la pregunta es si la gente se quedaría para liderar esta organización, ¿cierto? Y lo que vemos es que los empleados 5 veces más comprometidos con su organización son personas que son 5 veces también menos propensos a estar buscando un nuevo trabajo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Es que las mediciones de compromiso empiezan a tener un factor relevante y no solamente porque se vayan o no se vayan, sino cuando la gente está mucho más comprometida con la organización, los clientes pueden llegar a ser mucho más leales, podemos revertir los resultados negativos de la organización mucho más fácil y esto pues va a generarle mayor bienestar en términos de números a la organización, en términos de cumplimiento de objetivos y en términos de entendimiento de estrategias. Entonces, fíjense lo siguiente, es con cuál equipo se la jugarían ustedes. Y yo sé que me van a contestar, pues yo me la juego con el de la derecha que lo veo totalmente comprometido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que acá lo que estamos viendo al lado es que el 20% miran, el 50% se pegan y el 30% se esfuerzan. Estos son estudios internacionales. Y la pregunta es, ¿sabemos cómo están comprometidos nuestros empleados en la organización? Hemos hecho ese estudio, los estamos valorando, tenemos cifras de eso y cifras de otras cosas y muchas veces decimos, no, estamos navegando por radar y no tenemos eso. Entonces, fíjense que cuando trabajamos el compromiso, lo interesante es poder trabajar, pues, por un lado, el compromiso afectivo, ¿cierto? Que la gente se sienta partícipe de la organización. Segundo, los factores individuales de compromiso, felicidad, motivación y confianza. Y tercero, que podamos entender estratégicamente cuál es la estrategia y cómo es valorada la estrategia de la organización y cómo son valorados los resultados obtenidos. Entonces, ojo, si tenemos la estrategia que es, y la gente cree y confía en la estrategia, los resultados van a ser increíbles. Y lo que hemos encontrado nosotros a través de analítica es que cuando la gente confía en la estrategia, cree que está logrando los resultados que son, los niveles de compromiso son valorados en una forma mucho mejor y mucho mayor. Bien, pero hasta ahí estamos hablando, digamos que no estamos hablando todavía de analíticas, y cuando hablamos de analíticas, pues hablamos de ir mucho más allá. Entonces es como nosotros empezamos a combinar esta información que tenemos acá con otra información de la organización para hacer análisis mucho más fuertes, mucho más profundos y mucho más exitosos. Entonces estamos hablando de cómo lo combinamos con demografía, cómo lo combinamos con desempeño, con compensación, con perfiles DISC, alineaciones DISC y otra información que podamos tener que es importante para obtener resultados interesantes. Digamos que nosotros como compañía lo que hacemos es, en principio, nos pivoteamos en estudio de compromiso, anexamos otros temas aparte de la organización, como estos valores que tenemos acá o estas variables, y digamos que los resultados son increíbles.
La conclusión de esto es, cuando miremos cosas, no miremos temas, digamos que aparte, o sea, solamente miremos compromiso, sino tratemos de mezclar diferentes variables y todo eso pues lo vamos a ver, digamos, dentro del curso de analíticas para talento humano. ¿Y por qué todo esto? Básicamente porque nosotros ya no estamos compitiendo con talento con la gente local. O sea, ya estamos compitiendo por talento a nivel internacional. Entonces, los países como Canadá, Japón y otros países lo que están haciendo es, queremos gente, queremos traer nueva gente, queremos que se vengan y pues cada vez nos estamos quedando con menos talento. Y la pregunta es, ¿y entonces qué estamos nosotros haciendo para retenerlo, para tenerlo acá y tenerlo satisfecho? Bien, entonces, pues acá el tema es o nos adaptamos o nos morimos. Y pues es muy claro porque el BID lo que está diciendo es que entre el 36 y el 43% de los empleos tienden a perderse o van a tender a perderse por la inteligencia artificial. Entonces, ¿y quiénes estamos corriendo mayor riesgo? Somos los países que estamos en desarrollo, ¿cierto? Y los países de la TAM pues estamos ahí en esta clasificación. Ven, pero por otro lado, pues lo que vemos es que IBM dice, venga, pero por lo menos en mi compañía se van a perder 7.800 empleos, ¿cierto? Reemplazados por inteligencia artificial. Y entonces la pregunta es, ¿la manejamos nosotros? ¿Sabemos cómo reemplazarlos? ¿Sabemos cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? ¿Sabemos cómo utilizar la analítica de datos? Y fíjense que cada vez se vuelve más exigente todo el trabajo de talento humano. Y el tema es, o nosotros nos metemos en todos estos temas, los manejamos y los dominamos, o finalmente va a terminar tecnología manejándonos a nosotros. Y eso no lo queremos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, tenemos que estar a la vanguardia de todo eso para poder saber cómo le vamos a sacar todo el kilometraje y para poderlo llevar con estrategias a la organización. Bien, esta otra organización nos dice también que la transformación digital genera hasta un 26% más de rentabilidad que sus competidores, lo cual quiere decir es que es, una vez más, metámonos en analíticas, metámonos en estos temas y aprendamos de esto para poder ser mucho más productivos que los demás. Bien, entonces cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial en recursos humanos, lo que queremos es tomar decisiones basadas en hechos y en datos. Hay un concepto que es la inteligencia aumentada y es cómo utilizamos la inteligencia artificial y en el centro está la inteligencia aumentada es cómo trabajamos en conjunto con todo esto para tomar mejores decisiones y para ir más allá. Entonces, cuando hablamos de decisiones en hechos y datos, ¿qué es lo que están buscando? Normalmente los CEOs están buscando personas que se sienten en la mesa con ellos para que les ayuden a tomar decisiones, ¿cierto? Y quieren que esté involucrada en todo el tema de planificación estratégica y que sea su mano derecha. Pero ¿qué es lo que están encontrando? Investigaciones reales. Es que, pues realmente no los están viendo tan metidos, ¿cierto? Les gustaría verlos más metidos y para verlos más metidos, pues indiscutiblemente tenemos que aprender a hablar con hechos, datos, números y cifras para la toma de decisiones. Y entonces ahí es cuando venimos al tema de analíticas. Y entonces decimos, bueno, y entonces este es un camino, ¿cierto? Y el camino se va recorriendo poco a poco, ¿cierto? Donde en principio uno puede decir, bueno, empiezo a tener métricas, ¿cierto? Empiezo a medir algunas cosas. Seguramente muchos de ustedes miden algunas cosas, pero después es como vamos a los siguientes puntos y es como volvemos esto y convertimos todos estos patrones en métricas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para eso? Pues es empezar a entender qué es lo que está pasando en el fondo, para que a partir de esto podamos llegar nosotros a predecir qué es lo que puede pasar en el negocio. Entonces, cuando decimos esto, no es que uno vaya logrando las cosas de aquí a mañana para llegar a ser predictiva, sino es un tema que va por pasos. De lo que sí estamos seguros es que aquí ustedes tienen algunas afirmaciones y de estas afirmaciones seguramente hay muchas que les parecen familiares. No voy a leerlas todas porque se vuelve muy denso, pero ustedes ya las están mirando y seguramente por lo menos le pegan a más de dos. ¿Listo?
y si no a todas, muchas veces le podemos pegar a todas. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Es que la data es importante, que le podemos sacar más provecho, ¿cierto? Y que podemos tomar mejores decisiones. Entonces, a partir de esto, el tema es qué son las analíticas. Y entonces, pues básicamente las analíticas de talento humano consisten en cómo capturamos, almacenamos, extraemos los datos, los procesamos, interpretamos y generamos informes de datos para fortalecer la toma de decisiones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Simplemente es tomar decisiones a partir de la data. Y este es el proceso que vamos a ver dentro de todo el curso y es, bueno, ¿cómo hago para definir un problema? ¿Cierto? ¿Qué data necesito? ¿Dónde la tengo almacenada o cómo la voy a seguir almacenando? ¿Qué analíticas tengo que hacer? ¿Cómo hago una buena presentación de la data para tomar una decisión y finalmente medir los efectos, redefinirlos y volver a definir nuevos problemas que nos ayuden a seguir avanzando dentro del proceso? ¿Hasta ahí vamos? Bien, entonces cuando hablamos de definir el problema, hay temas claves. ¿Y de dónde sale la definición del problema? Es de las preguntas que nos atrevamos a hacer para poderlo definir y para poder seguir avanzando en este proceso. Entonces, a partir de eso, nos hacemos las preguntas y, por ejemplo, yo puedo decir, oiga, ¿de qué depende el compromiso en mi organización? Y entonces yo digo, oiga, el compromiso puede depender de muchas cosas. Entonces puede haber unas hipótesis. ¿Sí? Es cuando hablamos de hipótesis y decimos, bueno, entonces, ¿qué data necesitamos para esto? ¿Listo? Entonces organizamos la data. ¿Qué data podemos tener en talento humano? Podemos tener muchos tipos de data donde podemos tener los datos de demografía como los veíamos. Podemos unirle datos de desempeño, datos de compensación, de herramientas de valoración como el DISC si estamos hablando de vendedores, digamos, test de venta consultiva, resultados de ventas, ausentismo, rotación, data de reclutamiento y selección, ¿sí? Y podemos incluirle inclusive datas de otras áreas muy específicas donde podemos cruzar la data con ventas, por decir algo, con producción, con logística, ¿cierto? Con compensación de otras áreas para poder tener un tema que sea mucho más fuerte y más contundente. Entonces, el tema es no coger las variables independientemente, sino cómo aprendemos a cruzar esas variables, ¿cierto? En una forma sencilla para poder tener toda la información y para poder tener y sacar mejores conclusiones. Entonces, normalmente acá vamos a trabajar dentro de este proceso con data estructurada. Entonces, estructurada es cuando las podemos armar en una base de datos, pero hay que tener en cuenta que también hay data no estructurada que no vamos a incluir en esto porque se vuelve mucho más complejo. Entonces, ¿qué es data no estructurada? Por ejemplo, data de mail, data de música, data de videos, data de llamadas, data de fotos, que la inteligencia artificial ya puede leer y puede entender. Eso no, digamos que va dentro del tema del curso, pero hay que saber que sí hay data estructurada, no estructurada, y que el impacto que vamos a dar nosotros básicamente es a través de data estructurada. Bien, entonces después viene el almacenamiento de la data, donde la vamos a tener. Podemos tener diferentes sistemas donde tengamos la data, donde la podemos extraer, y el tema es cómo combinarla para tener la información que es. Y entonces llegamos al tema de analíticas, y entonces el tema de analíticas hay diferentes tipos de analíticas, ¿cierto? Desde las más básicas, que es las descriptivas, que es qué pasó. Es cuando cogemos un Excel y a partir del Excel vamos sacando información y vamos sacando cuadritos y esos cuadritos nos van diciendo algo. Pero podemos ir ya nosotros a un paso más adelante, es tener el diagnóstico y es por qué pasó eso. Entonces ahí tenemos toda la herramienta de Cognos Analytics sobre la cual vamos a trabajar, ¿cierto? Es aprender a manejar esta herramienta que a la final es súper sencilla. El viernes estábamos con los Andes, con unas personas del Perú y quedaron encantados porque tuvieron una profesora en Perú que les mostró otra herramienta y decía, eso es muy complicado, vieron este y quedaron encantados, porque a la final podemos tener mucha información muy rápidamente. Tuvimos un alumno, por ejemplo, de una empresa muy grande, un banco muy grande, donde él estaba enfocado en analíticas para talento humano, dijo, Juan Carlos,
no sabe la cantidad de trabajo que usted le ahorró. Y era un estadístico, experto en estadística y experto en analíticas. Dice, me ahorro una cantidad de trabajo porque con esta herramienta puedo hacer análisis muy sencillos, muy fáciles y puedo tomar decisiones. Bien. Y después de acá viene todo el tema del futuro. Entonces, predecir ya qué va a pasar, ahí ya son sistemas un poco más complejos, entonces es programaciones en Python, todo, hasta allá no llegamos. Además que para llegar acá tenemos que tener claridad de esos dos puntos, que muchas veces ni siquiera los, tenemos claridad completa de esto. Después hablamos de prescriptivo, es qué podemos hacer y finalmente cómo va a ser nuestro. Entonces profundizaríamos un poco en ejemplos de esto para que les quede muy claro todo esto. Pero lo claro es hasta dónde nos lleva un análisis descriptivo. Entonces, un análisis descriptivo que vamos a ver es entender cuáles son los síntomas, ¿cierto?, de lo que está sucediendo para la toma de decisiones. Y después podemos pasar a un nivel más allá, que son los análisis diagnósticos, que nos permiten no solamente ver los síntomas, sino también cuáles son las causas de estos síntomas, las causas de los problemas, para poder tomar mejores decisiones en todo lo que estamos haciendo. Bien, entonces acá nos vamos a separar de dos cosas y vamos a romper un paradigma. Estamos acostumbrados a mirar todo a nivel de métricas, ¿cierto? Y las métricas es cuando nosotros tenemos reportes mensuales que siempre dan la misma información, enfocados en el pasado, estandarizados, le llegan a mucha gente, para llegar al paso de analíticas, que es un paso radicalmente distinto. ¿Por qué? Porque la analítica nos lleva a profundizar, a entender, a pensar, a mirar, a organizar, ¿cierto? Y a encontrar lo que se llaman insights o hallazgos que nadie ha visto en una forma natural. Y entonces, pues a partir de estas analíticas ya nos vamos a enfocar, en vez del pasado, nos vamos a enfocar hacia el futuro de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Donde el grado de estandarización es muy bajo, donde requiere un trabajo fuerte para poder llegar a eso, pero cuando lo encontramos nos sentimos súper, súper agradados porque hemos encontrado esos insights o esos hallazgos que nos van a llevar a tomar mejores decisiones. Entonces les voy a hablar muy rápidamente de un caso en una compañía muy grande, no puedo decir el nombre, hicimos todo un tema de evaluación de desempeño y encontramos lo siguiente. Esta es una de las herramientas que da Cognos y es todas estas variables de acá, son las variables que tienen mayor capacidad de pronóstico de la variable del centro, o sea, de la evaluación de desempeño. ¿Qué encontramos? Que el perfil concienzudo y el salario eran lo que estaba prediciendo la evaluación de desempeño. Y entonces, a partir de esta herramienta empezamos a profundizar porque nos empieza a dar gráficas adicionales y entendimos dos cosas. Fíjense que cuando tenemos una evaluación de desempeño muy buena, es la que es más oscura de todas, y menos buenas son las más claritas, y encontramos dos segmentos, ¿cierto? De escenarios en donde teníamos buenas evaluaciones de desempeño. ¿Y qué entendimos a partir de eso? Fíjense que acá entendimos dos cosas. Lo primero es que estas de acá tenían un perfil concienzudo en alto y estas de acá tenían un perfil concienzudo en bajo. Cuando el perfil concienzudo es bajo, no sé si ustedes manejan el DISC, pues resulta que en principio es más alto los otros perfiles y posiblemente el perfil influyente, porque son perfiles opuestos. Y entonces empezamos a entender qué era lo que pasaba y entendimos que los que manejaban estos negocios de acá eran consultores que se basaban en hechos, datos y conocimiento para poder vender, y los que estaban acá eran los que estaban manejando negocios nuevos que necesitaban un alto relacionamiento con las personas y por eso el perfil concienzudo bajo, pero el perfil influyente alto. Entonces entendimos que los perfiles eran distintos que se estaban dando y cuál era el perfil ideal para este tipo de comerciales de alto nivel. Bien, entendimos además, metimos una información de qué tan lejos y qué tan cerca vivía de la organización y encontramos que los que vivían más cerca tenían mejor evaluación de desempeño que los que vivían más lejos. Y después llegamos y encontramos que los que vivían más cerca conseguían mayores contratos que los que vivían más lejos. Y entonces la gran conclusión fue, listo, entonces los que viven cerca tienen mayor posibilidad de conseguir contratos
tienen mayor posibilidad de presentar también muchas más ofertas y de lograr mejores resultados para la organización. Muy bien. Después de esto, pues entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos toda la presentación, un poco como lo vimos acá, pero vamos a enfocarnos en todo este tema, que es un storytelling, y finalmente la toma de decisiones y la retroalimentación. Y eso va a ser todo el componente de lo que vamos a ver, pues este era pues apenas como un brochazo muy rápido de todo este proceso y pues en principio pues todo lo vamos a manejar a través de ejercicios prácticos que puedan desarrollar y sobre los cuales ustedes puedan construir algo que vaya mucho más allá. No sé si tienen preguntas o inquietudes. Sé que pues me demoró un tiempito más, pero no sé si tienen alguna pregunta o inquietud que quieran hacer para resolverse. Creo que si quieres, mientras nuestros participantes se animan a hacer preguntas o de pronto surge alguna, les voy a ir comentando un poco y compartiendo sobre este programa, justamente que les queremos compartir em, y por el cual hicimos este espacio de aprendizaje que se llama Human Resources Analytics, analítica de datos del talento humano. Esta formación comienza el día 19 de septiembre, eh, dura 24 horas y es virtual de tipo sincrónico. Eh, la finalidad principal de este curso es poder desarrollar habilidades en la aplicación y el uso de analítica para la gestión eficiente y efectiva del talento humano en las organizaciones que haciendo uso de herramientas tecnológicas para dicha finalidad, que es un poco, como le decía el profe, ese pequeño rechazo que él nos estaba dando hace un momento en este webinar, es una pequeña parte de toda este gran aprendizaje que vamos a desarrollar en el curso y los objetivos específicos pues son dimensionar el impacto de la economía 4.0 en el área de talento humano, entender el concepto de analítica y sus beneficios, comprender el proceso a desarrollar para la aplicación de analíticas en el área de talento humano, familiarizarse con la utilización pues, de estas herramientas y metodologías prácticas para la utilización de analítica. Estos serán un poco los cuatro módulos, el camino que vamos a desarrollar. Como ustedes pueden ver, eh, a pesar que hay una fundamentación en algunos conceptos, pues también la idea es llevarnos a un camino mucho más práctico, mucho más aplicado, que podamos ver pues, realmente cómo desarrollar e implementar algunas de estas herramientas de analítica para la gestión del talento humano, que es un poco lo que pueden ver aquí en estos últimos módulos, ¿no? Cómo desarrollar estos ejercicios prácticos y hacer un pequeño, por decirlo así, plan de acción. Entonces, Bien. eh, Voy no a sé si, complementarte algo. claro que sí, Natalia, discúlpame, voy a complementar algo y es que este proceso es un 80% práctico. Entonces, pues digamos lo que vamos a hacer es la primera sesión, pues es conceptualización, algunas cosas, entendimiento del tema y después vamos a dar temas prácticos donde podamos hacer y trabajar. Había alguien que había levantado la mano, no sé si ya quieres que atendamos las preguntas. claro que sí, Andrea, adelante. Hola a todos, buenas noches, ¿Tienes gracias por el cámara? espacio. ¿Tienes cámara, Sí, Andrea? señor, Ay, que aquí estoy préndela en la para conocerte, oficina. por favor. Qué pena, y ¿No no haberlo puedes? Bueno, aprendido no importa. antes. ¿Cómo Ay, están? Buenas sí, no noches. importa, no te preocupes. Hola, ¿cómo Bueno, vas? gracias muy bien, gracias por el espacio, está muy chévere, realmente estoy muy interesada en tomar el curso. Yo tengo pues, trabajo en talento humano y hago parte del área de formación y desarrollo de una entidad financiera. Algo que sucede mucho en mi área en este caso es que me piden muchos indicadores, pero uno a veces no sabe cuál indicador le da valor a la compañía, porque uno coge los Ujú. básicos, uno coge entonces cobertura, impactados, capacitados, pero yo cómo hago para identificar cuál es el indicador correcto, pues claramente el curso también nos dará más información. Me gustó mucho el tema de la información no estructurada porque tenemos mucho de eso también muchas veces, pero uno se queda corto en saber, bueno, qué tipo de indicadores hacen parte de la operación, pero también qué tipo de indicadores son estratégicos, porque pues uno al final no sabe si sí o si no eso le está sumando valor, porque
la dinámica del negocio es muy cambiante de cualquier compañía, entonces lo que hoy yo Ujú. genero puede ser que mañana no. Y lo que tú dices es muy cierto, talento humano tiene que ser un jugador estratégico y no operativo y de soporte y de inmediatez o de apagar incendios todos los días, sino ir un poco más allá. Ujú. Entonces, ¿uno cómo hace para identificar esos valores que suman o restan en los indicadores que uno puede montar desde talento humano? Muy bien, Esa hay sería que como mi tener en cuenta dos pregunta cosas. puntual. Una cosa son los indicadores y otra cosa son las analíticas, ¿sí? Entonces, digamos que los Ok, indicadores siempre están enfocados como en lo que pasó, ¿cierto? Pero no vemos la interrelación entre unos y otros. Entonces, ¿a dónde te llevo? Te voy a llevar es a pensar un poco más allá. Es cómo esos indicadores pueden estar influyendo o pueden estar jugando o conjugándose entre ellos para tomar mejores decisiones. Es posible que los indicadores que tengas te dicen que tienes que presentar esos indicadores. Tú dices, bueno, yo los sigo presentando, pero a través del análisis de la información que hay detrás de esos indicadores, por ejemplo, análisis de rotación, análisis de ausentismo, análisis de compromiso, análisis de demográficas, puedes llegar a encontrar que hay algunas variables que son mucho más importantes para explicar ciertos eventos. Y ok, entonces tú sigues presentando tus indicadores como te los piden, tú haces sí, tu presentación de analíticas y dices, mire lo que está pasando y lo que veo, y hasta de golpe te dicen, pues bueno, no vuelva a medir eso, porque de golpe hay indicadores que realmente no están explicando el problema real que tú tienes. Entonces, el síntoma es así uno, es. ¿cierto? Las causas son otras, y eso puede estar pasando. Entonces, las compañías, yo hice un trabajo muy grande de indicadores para talento humano con una compañía muy grande de transporte. Y lo curioso es que, pues a la final teníamos como 40 indicadores, ¿cierto? Porque Sí, eran pasa diferentes mucho. áreas, ¿no? Entonces era talento humano, pero pues estaba reclutamiento, estaba selecciones. Entonces, pues digamos que no todos los indicadores son los claves para todos. Algunos son más gerenciales, otros pues son, digamos, más técnicos, pero entonces lo que hicimos, por ejemplo, con eso fue, definamos cuáles son los indicadores claves gerenciales para que el gerente general tenga la información sobre eso, y los otros pues son particulares, ¿cierto? Y Ok, entonces empieza uno a decantar las cosas. Entonces puede ser, oiga, asistencia de capacitaciones, pues puede ser un indicador interesante para ciertas personas, para otros pues de golpe no, y de golpe no explica lo que queremos explicar. Entonces, pues tienes que ver las cosas con una visión de golpe más amplia también, ¿cierto? Y en términos de analíticas, para ir un paso más allá, porque los indicadores es un paso, digamos que atrás, muy fijo, muy denso, porque de golpe, pues no nos llevan a un análisis mucho más profundo. Y pues lo interesante es poder llegar a eso. Vale, listo, muchísimas gracias. vale, Andrea. ¿Quién tiene más preguntas? Qué rico que hicieran preguntas acá. ¿Alguien? O fue muy bueno o fue muy malo, porque entonces, muy bien, bien, espero con eso haberles dejado buena información, que piensen que eso les pueda aportar algo que va mucho más allá de lo normal que hacen. Y pues nada, pues no sé si no hay más preguntas por mi lado, pues eso sería todo. No sé, Natalia, si tú tienes algo más. No hay comentarios por acá en el chat, voy a Eh, mirar. pues creo que no, por supuesto que extenderles a todos la invitación a inscribirse a esta formación. Como vimos, pues es de gran utilidad para las áreas de talento humano. Aquí en el chat, Diana les dejó el enlace a un formulario en el cual ustedes pueden diligenciar sus datos y recibir pues como un acompañamiento un poco más cercano para poderse inscribir a este curso si así lo deciden. O también pues hay algunos contactos de WhatsApp o de correo en los que ustedes pueden contactarse si desean información. Recuerden que por este año esta es la última corte que va a salir de este curso, así que realmente los invitamos a que aprovechen esta oportunidad y a que se puedan inscribir prontamente.
Vamos a contar, por supuesto, con la compañía del profesor Juan Carlos que está acá, entonces va a ser un espacio de gran valor y gran crecimiento, sin duda alguna. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo también sobre el curso, es bienvenido. Este curso también, pues bueno, vale la pena aclarar que es certificado, ustedes van a recibir certificación por parte de la Facultad de Administración, también pues es un gran plus. Y bueno, no sé, si ustedes también pueden preguntar algo, después de Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿No? Bueno. Bueno, pues espero encontrarme con ustedes próximamente. Reciban un abrazo, cualquier cosa que necesiten, pues con gusto a través de Natalia. Si tienen alguna pregunta, la pueden mandar y estamos prestos a ayudarlos en lo que necesiten. ¿Listo? Sí, profe Juan Carlos, también un agradecimiento muy especial para ti por habernos acompañado en este espacio, por ser parte de esta formación y por supuesto que quedamos muy atentos eh, a cualquier inquietud que tengan y ojalá eh, se animen a inscribirse a esta formación. Esperamos verlos muy pronto. Muy bien, no, este es el abrebocas apenas del asunto. Ok, el primer. Listo, Claro que vale. sí. Un abrazo a todos. Que pasen buena noche, que descansen. Buenas Mil noches para gracias, ti. Natalia, por todo y chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Gracias, feliz noche, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.